Buenas noches, doctora Ruth Noemí Garófalo García. Le saluda el doctor Carlos Ríos Campos. Por favor, ¿nos puede o se puede presentar de repente acá a nuestra audiencia de Clark Education, que nos siga a través de Ya. YouTube? Buenas noches, doctor Ríos, un gusto saludarlo. Y bueno, mi nombre es Ruth Garófalo, como usted lo dijo. Yo soy docente en la educación superior desde hace más de 15 años. Tengo experiencia en gestión de la educación con tecnologías. Actúo también dando en el área, en la carrera de tecnologías de la información, la materia de programación orientada a objetos. He dado también arquitectura de sistemas distribuidos, más relacionada con la programación, pero lo que me gusta de ello es que tiene relación con la educación. También doy estudios, clases de educación con tecnología en el área de posgrados en la universidad en las universidades acá del Ecuador, en la UPR aquí en Ecuador, en la Universidad de Guayaquil, mi pregrado, grado y posgrado de magíster y mi doctorado lo saqué en la hermana República de Perú, en la Universidad César Vallejo. ¿Nos puede contar su experiencia al respecto como estudiante En de la doctorado? Universidad de doctorado. Bueno, iniciando con el doctorado en la César Vallejo, pues fue una experiencia muy interesante debido a que tocaba viajar, muy cansada y a la vez interesante. Tocaba viajar los viernes para estar de madrugada. Llegábamos más o menos a las 4 de la mañana, gran cantidad de estudiantes. No sé si actualmente continúa con esa gran cantidad que nos recibía el Perú, Piura, y llegábamos al hotel cerca de las 5 o 6 de la mañana a bañarnos, desayunar. Y ahí a los estudios. La Universidad César Vallejo, pues al inicio, no nos brindaba café, no vendía café en el bar, pues a nosotros los ecuatorianos nos gusta mucho el café en ese aspecto, pero después vi que fueron incrementando en la universidad. Grandes docentes, grandes profesores, entre ellos, recuerdo a Lolo Avellaneda Callirgos, a Sí, también el inolvidable profesor Víctor Cruz, que nos dio el área de los seminarios de investigación donde pude sacar la tesis doctoral. Un excelente docente, excelentes docentes, excelentes profesores y una universidad muy organizada en su infraestructura, tanto en el sector como en la parte académica. Continúa, por favor, sí te escuchamos. Y bueno, sigo hablando porque sí, 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 el internet por el límite del internet. Adelante, ya, por ok. favor, doctora. Sí, sí, ya. Entonces, los aprendizajes era un poco extenso el nivel de estudios, ya era desde las 8 de la mañana al inicio, hasta cerca de las 8 de la noche. Eran las jornadas largas, pero mejoraron después porque ya se acortaron las jornadas, pero se extendió al día domingo, que era hasta el mediodía. Fueron unas jornadas muy sacrificadas, pero de experiencia, grandes estudios. Muy interesante, conocimos a nuevas personas, a nuevos profesionales y la educación en el Perú lo vi
la parte investigativa muy diferente a lo que se conocía hasta ese tiempo en el Ecuador, pues el área investigativa está muy desarrollada, nos dio grandes experiencias, pues, para traerlas al Ecuador y poder implementar y mejorar el ámbito activo en cuanto a al pregrado como posgrado, como yo soy docente también de posgrados y por ende Y tutora, pues, justo le quería de tesis. preguntar sobre eso, ¿no? ¿En qué universidades hasta el momento está dictando o ha dictado en su país, en Ecuador? Ya, yo en la universidad que he dictado clases empecé en la Universidad del Pacífico, la universidad, luego di clases de maestría en la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Luego tuve la oportunidad de entrar a ser docente a tiempo completo en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Actualmente estoy laborando, más o menos trabajé 10 años, actualmente estoy en la Universidad de Guayaquil como docente y también estoy como docente de posgrados en la UPCE, Universidad Estatal de la Península de Santa Elena. Muy bien. ¿Qué nos puede comentar acerca de sus publicaciones, de repente de artículos, libros, ponencias? Ya, actualmente he publicado tres libros, es un manual de informática, otro de la educación inclusiva, que es un libro muy interesante en el aspecto de que se da un análisis o se recomienda a los docentes de educación inicial, media, bachillerato, a utilizar las tecnologías para incluirlas a los niños, adolescentes y jóvenes que tienen dificultades con el aprendizaje. Se llegó a considerar a través de estudios que la tecnología es una gran precursora o promotora del aprendizaje inclusivo. Entonces, ese libro contiene muchas experiencias, pues, de todos los que pasamos por la universidad en esa promoción. En artículos científicos he venido publicando todo lo referente al área de la educación y la tecnología, de la investigación. Entre ellos tengo un artículo que es muy revisado en el internet, creo que es el que mejor, el que más ha llamado la atención, que es la educación rural. Ese artículo lo hice en el 2017, pero veo que es muy citado debido a que en América Latina, en Ecuador, digámoslo así, en Ecuador existen pocos estudios acerca de la ruralidad. Entonces, para mí es aquella vez que en el 2017, ahora hay más. En el 2017 fue un gran desafío haber escrito porque no tenía referencias aquí en el Ecuador. Las encontraba en Perú, que se habían estudios en Perú, Chile, Bolivia, Argentina, incluyendo Colombia y México, había grandes estudios, pero en Ecuador había muy poco. Entonces, ese es uno de los artículos que más lo leen. También hay artículos, actualmente siempre estoy enfocada al ámbito educativo, cómo utilizar las tecnologías para fomentar el aprendizaje, como la gamificación en los niños, los juegos educativos para incentivar y motivar al desarrollo de habilidades y destrezas, pues en los estudiantes, tanto de la educación media como superior. ¿Qué Ninguno dificultad usted, disculpe que le interrumpa, qué de dificultades usted ha encontrado en los estudiantes, por ejemplo, de posgrado al momento de redactar un artículo científico? las dificultades son grandes. Las dificultades son grandes es un desafío realmente, inclusive en el área de pregrado es un desafío. Digamos que un gran desafío, pero no difiere de los estudiantes de posgrado, porque los estudiantes de posgrado también tienen enormes falencias en la redacción, en la investigación. Vemos que necesitamos de mucha capacitación, necesitamos de mucho esfuerzo para poderlos motivar e incentivar hacia la investigación. Entonces, los estudiantes que he venido dando a nivel de posgrado,
pues se encuentra esas dificultades acerca de la escritura, netamente de la escritura. Interesa, la investigación, están bastante interesados en publicar, pero no conocen cómo y dónde hacerlo. Entonces, necesitamos mucha más capacitación en ese ámbito de la Redacción redacción de científica. la, sí, de la redacción científica, Mire, por así ejemplo, es. le comento, yo desde el año pasado en algunos cursos que dicto, no en todos, ¿no? En algunos, por ejemplo, al inicio, a mitad de ciclo, en grupo de 4 o 5 alumnos, cada ellos seleccionan un tema relacionado al curso y empiezan a elaborar su artículo científico, ¿no? Ujú. Y lo que tratamos es que al final del ciclo, pues ya lo hayan culminado, ¿no? De Ya, repente, por el tiempo, por el costo de algunas revistas, algunos artículos se publican, otros no, ¿no? Pero al menos culminan con un artículo científico, ¿no? Como usted dice, de repente al estudiante, pues a veces le resulta algo novedoso, ¿no? Por ejemplo, ahí la estrategia que hago primero es que empiecen a leer algunos artículos, ¿no? Que conozcan qué es un claro. artículo. Por ejemplo, a veces encontramos alumnos de noveno, décimo ciclo y nunca han revisado un artículo científico, ¿no? Entonces, ¿cómo pedirles, por ejemplo, que redacten un artículo, ¿no? Igual creo que sucede también en posgrado, ¿no? A veces hasta el docente le dice, vamos a redactar un artículo y, y no falta por ahí algún estudiante que le pregunte, ¿y usted cuántos ha publicado, no? De repente le dice, bueno, Claro, he publicado. claro. Entonces, como usted lo menciona, pues es un proceso también, ¿no? De aprendizaje en este tema de la redacción científica, ¿no? Y la única manera, no sé si coincide conmigo, pues para desarrollar estas habilidades, la mejor manera es haciéndolo, ¿no? Haciéndolo, No así es, leyendo, sino totalmente de haciéndolo, ¿no? acuerdo. Sí, Práctica. haciéndolo mal, ensayos, Claro, eso es parte ensayo-error. del aprendizaje, ¿no? Ensayo-error, ¿no? Ajá. Ah. Cuéntenos a ver un poquito de ese proceso de ustedes, su ensayo-error para publicar artículos, libros. Claro que en el proceso de la publicación de artículos ha sido un proceso de aprendizaje bastante largo. Recordando y retomando que no nos enseñaron a escribir, no nos motivaron a mí en grado. Obviamente la escritura normal es fácil y en posgrado también, pero ya escribir un artículo científico, el aprendizaje resultó cuesta arriba, ¿no? Entonces, pero no hay nada imposible, entonces hay que procurar eso. Si uno no rompe desafíos, no se propone, no sale de su zona de confort, no va a aprender. Entonces, eso viene a través de escribir, volver a leer y ver uno mismo que lo que se está escribiendo no tiene sentido. Entonces, el mejor crítico es uno mismo. Entonces, ese proceso fue largo porque yo escribía y luego volvía a reescribir y luego volvía, hasta que por ahí ya fui desarrollando esas habilidades que para aprender a escribir hay que escribir. Claro. Decía una doctora, para aprender a tutorar tesis hay que tutorar tesis. Otra pregunta es la siguiente, ¿no? En las universidades que usted ha trabajado, ¿existe un incentivo, un apoyo para este tema de la investigación científica hacia los docentes universitarios? En la universidad que actualmente estoy laborando, sí, la universidad incentiva, es más, la universidad motiva a que escribamos pero solamente en la línea de Scopus, de cuartil del 1 al 4. Entonces nosotros pagamos el artículo y la universidad nos reembolsa esa cantidad de dinero que hemos gastado en la publicación. Sí Ahora, existe sí motivación. existe, ¿no? Un apoyo Ujú. económico. Sí, un apoyo económico, así es. Ahora, cambiando un poquito de tema, ¿cómo usted percibe claro, el tema este de la internacionalización de las universidades ecuatorianas? O sea, es interesante el tema y es lo que todas las universidades a nivel mundial lo están haciendo y Por debemos ejemplo, en cuanto estar. a convenios, ¿cómo van las universidades que usted ha trabajado? Estamos empezando en eso de los convenios. La universidad en la que laboro está empezando los convenios, inclusive la universidad
que en la que dicto los posgrados, está en ese proceso de internalización. Justamente el día viernes, creo, o miércoles, es que tengo una reunión de internalización de las universidades, ¿no? Incluso estoy invitada a participar en un proyecto que se está organizando entre Ecuador y Brasil. Entonces, es muy loable y muy interesante para interculturalizarse. Porque próximamente, como se dice, la IA, la inteligencia artificial, nos va a interculturalizar en el aprendizaje, queramos o no. En cuanto, otro tema también relacionado con esto de la internacionalización de las universidades, ¿no? La firma de convenios, ¿no? También es importante, por ejemplo, el intercambio académico, ¿no? El intercambio, ¿no? Por ejemplo, las pasantías, ¿no? El intercambio de estudiantes, de docentes, ¿no? ¿Cómo va estos aspectos allá en el Ecuador en cuanto a las universidades Claro, por públicas y ejemplo, privadas, ¿no? claro, yo veo que la internalización en cuanto a las universidades privadas ya se promovió. Por ejemplo, el Espíritu Santo, una de las universidades por ejemplo, la San Francisco de Quito, son universidades que han logrado ya internacionalizarse. Incluso el título que saca la UES, la Universidad de Espíritu Santo, universidad privada, ese título es validado en Estados Unidos, no tiene que homologar. Entonces, Como doble titulación, ¿qué le llaman? ¿No? como doble titulación, así es. Entonces, las universidades públicas, aún estamos en proceso de internalización, pero ya estamos trabajando en ello, ¿ya? eh, ¿Acogen a estudiantes extranjeros, a docentes extranjeros y los envían también Así, por afuera? supuesto. O sea, todavía hay universidades que de nacional, de públicas, por ejemplo, la Universidad del Chimborazo, esa universidad sí les apoya a los docentes para que vayan a hacer, digamos, pasantías en Pasantías, otras claro. universidades de ¿Qué extranjeras. porcentaje usted identifica ahí? ¿Es un porcentaje Ah, no, cercano son al mínimo? muy pocos. Todavía aún estamos en pañales, creo que en el Ecuador en cuanto a esto, O sea, pero estamos en es proceso mínimo, diríamos, importante. ¿no? El porcentaje es mínimo. Ah, debe ser un 5 a 10%. Ya. ¿Y usted, a qué aspecto considera ese poco apoyo, por ejemplo, a la realización de pasantías, ¿no? O intercambio estudiantil? La- Intercambios, ya, eso creo que es en cuanto a la gestión. Nuestros países están en vías de desarrollo y aún no han concebido ese paradigma, digámoslo así, no le han dado la importancia que conlleva a ese intercambio, a esa internalización, a hacer procesos, a firmar convenios, requiere de muchos protocolos. Y eso requiere de muchas reglas, de mucho trámite. Y aún nuestras universidades, hablo de las que sobran, ¿no? De las que estamos ahí alrededor. Por ejemplo, no hablemos de la UES porque la UES ya está adelantada. Hablo de las universidades menores. Necesitamos movernos más, diría yo. No depende del resto, sino depende de las máximas autoridades, las que elaboran ahí tienen el don de mando, porque de hacer esos convenios y hablar, de motivarse y de tratar de comunicarse a ver qué proceso se debe cumplir. Creo que es sencillo que de aquí vayan a otras universidades, pero creo yo que no cumplimos nosotros en las universidades ecuatorianas lo que se requiere para hacer una debida para hacer ese intercambio. Por ejemplo, intercambio de colegios siempre ha habido, pero eso solamente se lo hacen con colegios ya de élite, ¿no? Ahí sí hay intercambios. Y eso, esa falta, digamos, en invertir en estos aspectos, pues va a incidir también en que nuestras universidades estén ubicadas en los rankings más bajos, ¿no? Así es, están ubicados. Eso, incluso eso es un puntaje que de calificación.
alto, es muy alto el porcentaje en cuanto a eso. Cada vez que se cumple, aquí tenemos digamos, una mala racha, ¿no? En cuanto cumplimos un aspecto, viene otro más grande, imposible, y entonces trabajamos como que atrasados. Y es muy complejo, ¿no? Debido a la situación económica y la situación que vive el país actualmente, creo que esto va a ser, va a tardar algún tiempo para poder lograr un mes y dar ese consenso de verdaderamente internalización. Usted mencionó, por ejemplo, que para lo que es la internacionalización de las universidades, el intercambio que estamos hablando, las pasantías, pues tiene que ver mucho cuál es la visión de las autoridades, ¿no? De los rectores, vicerrectores, ¿no? El cuerpo directivo de la universidad, ¿Sabe ¿no? que se quedó el internet, doctor? No, no le Ah, escuché ya, bien la le repito pregunta. la pregunta. Usted mencionó que este tema pasa pues por las decisiones que toman las autoridades. Claro, o sea, las autoridades es el que tiene la sartén por el mango, pues, ¿no? Son Claro, el rector, la vicerrectora, los decanos, claro. son ellos los que tienen el deber y tienen como quien dice, tienen los medios, tienen el orden, porque em, ellos son los que dirigen y tienen los contactos, ¿no? Entonces son ellos, con el apoyo de los docentes, obviamente, ¿no? Ellos tienen que dirigir y pedir ese apoyo. Pero son ellos los que deben promover este tipo de actividades, Por como ejemplo, formar comisiones, claro, parte de su trabajo, ¿no? Por mesas ejemplo, de trabajo. toda universidad tiene su presupuesto, ¿no? Como Ajá. lo sabemos, ¿no? Pero de repente, pues, en la visión de estas autoridades está hacer una buena gestión es construir la mayor cantidad de edificios, ¿no? Laboratorios, que no estamos diciendo que no sea importante, ¿no? Pero le asignan un pequeño porcentaje tal vez a estos temas que estamos hablando, ¿no? Capacitación, intercambios, todo eso, ¿no? No sé si ocurre lo mismo allá No le en... escuché, Ya, le decía, se le cortó sí, repito, la voz, le repito, se le digo, cortó, ¿me puede repetir lo que... ya, le decía que toda universidad tiene un presupuesto, ¿no? Pero a veces estas autoridades consideran que van a tener una gestión exitosa mientras sea la mayor cantidad de edificios, laboratorios que puedan construir, ¿no? Que no está mal, pero le asigna un poco presupuesto o mínimo presupuesto a lo que estamos hablando, ¿no? Las pasantías, el intercambio estudiantil, ¿no? No sé si, bueno, acá en nuestro país sucede esto en algunas universidades, ¿no? Quisiera saber Y cómo es similar acá lo allá mismo, en Ecuador. claro, todos los países latinos sufren del mismo mal, o sea, el presupuesto es para la parte física, la mayoría creo del presupuesto en Lo pago de considera muy empleados. importante la capacitación, ¿no? Sí, también la capacitación, pero en ese aspecto de la modernización de lo que actualmente solicitan, creo que estamos un poquito atrasados porque yo creo que es la misma situación ambiental, no creo que sea falta de algo, sino es la situación de los países latinos que siempre somos lentos en cuanto a procesos de modernización. Primero esperamos que otros países lo hagan y copiar el formato y hacerlos nosotros también. Por ejemplo, Entonces, acá de repente soy un poco crítico, pero lograr, por ejemplo, que un docente universitario pueda realizar una pasantía en el extranjero es casi como ganarse la lotería, ¿no? sí, imagínese. Y creo que acá no creo que haya mucha diferencia. No he sabido, no he conocido de alguien que haya querido irse, pero creo que es igual, ¿sí? Porque nos parecemos, todos los países Exacto. latinos nos parecemos en todo. Ya, también sería interesante que nos cuente cómo fue llevar a cabo ¿no? Las clases cuando llegó la pandemia, las clases virtuales durante la pandemia allá en Guayaquil, ¿no? Donde usted reside. Ajá. Claro, por ejemplo, justamente antes de la pandemia a mí me habían evaluado
Yo en esa época estaba dando convergencia de medios educativos, el aula invertida y las TIC. Entonces, en el momento que me fueron a evaluar, yo estaba dando mi clase de las TIC con la educación. Claro, Y mi evaluadora me dijo y me agarró del cachete y me dijo, Ruth, no todo es tecnología. Y se fue. Y me dijo como que como era mi materia tecnológica, pues obviamente tenía que dar tecnología. Y bueno, yo a lo que yo le vi salir de la puerta y dije, todo es tecnología actualmente. Y se fue. No pasó 2 o 3 meses en que todo se volvió virtual. Y claro. fue un caos realmente, inclusive para estudiantes, docentes, acoplarse a este método de enseñanza a través de la tecnología, que a mí me pareció lo más interesante y lo más hermoso del mundo, recibir clases, incluso ya no viajé a Perú, ya recibía las clases a través de la virtualidad. Eh, Se me complicó un poco al inicio conectarme la primera clase en Blackboard, creo que utiliza la Sí, Universidad de Blackboard. César Vallejo, pero Claro. era poco amigable porque había que irse a una opción muy, muy lejos, pero el primer día nomás ya lo vi y ya era simpática. Hubo muchos desafíos, el internet de mala calidad aquí, inclusive docentes que salían a cada rato de las aulas, estudiantes, ni se diga, bueno, eso se formó al inicio y luego quedaron con el pretexto de que no me pude conectar. Bueno, típico de nosotros los latinos, ¿no? Coger de pretexto cualquier novedad. Entonces, han pasado desde esa época 5 años. Ya no presentamos esas novedades de que no me pude conectar, de que el audio no me sirve, aunque a veces se sigue promoviendo, pero ya muy poco las trampas que aún actualmente, por ejemplo, Street, la, yo doy la clase de entornos virtuales de aprendizaje a través es en línea, netamente en línea, todo, pero a mí me encanta, a mí realmente yo creo que es una herramienta que promueve grandes aprendizajes, que si no hubiera seguido pensando que la tecnología no lo es todo. Ya, ¿cuáles son sus expectativas para los próximos años en cuanto a su trabajo como docente universitaria, ¿no? Mi mayor aspiración es avanzando en cuanto al conocimiento de la inteligencia artificial, que es la que nos está soplando en la nuca. Entonces, promover e indicar y ver y tratar de que los estudiantes utilicen al máximo esta inteligencia artificial, o sea, que la utilicen adecuadamente, porque muchas veces quizá puede estar siendo mal utilizada por los propios estudiantes, ya que no existe docentes que de verdad motiven a utilizarlo adecuadamente y vean a la inteligencia artificial como es muy interesante. Em, de que que los docentes motiven a sus estudiantes a utilizar la inteligencia artificial de manera adecuada. El mal no está en la tecnología, el mal no está en la IA, sino nosotros, doctor. Muy bien, doctora Ruth Garófalo García, le agradecemos inmensamente por habernos concedido esta entrevista, ¿no? ¿Ok? Gracias a usted, doctor. Un Gracias, gusto. esperamos muy pronto tener otra entrevista. Muchas gracias. Ok. Saludos para Guayaquil, Ecuador.